Amén. Dios nos bendiga, amados hermanos. Les saludamos en el amor del Señor, esperando que Dios haya bendecido sus vidas en este día. Dios les bendiga. Le habla a su hermano Mirko Cárdenas del lugar de Colina Tres Puentes. Eh, Se me ha encomendado la difícil también tarea de poder realizar un estudio que para mí personalmente fue de mucha bendición, pero también de mucho aprendizaje y también de quizás ampliar un poco nuestra mente para poder entender un tema demasiado complicado también para mí. Creo que en este estudio tampoco vamos a tratar el 100% de lo que es este tema, pero sí a grandes rasgos podamos a poder aprender un poco más sobre la Trinidad de Dios, que ese fue por lo menos el versículo, o sea, el título que nuestro pastor Pablo nos encomendaba para poder eh, estar realizando este estudio, y creemos que con la ayuda del Señor lo vamos a poder hacer, creyendo de que solamente Él da la sabiduría y la inteligencia para eh, poder hacer estos estudios, hermano amado. Sabemos que nos falta mucha sabiduría, mucha inteligencia, eh, que muchas veces vamos a fallar también, pero lo hacemos con la mejor de las intenciones, hermanos amados, para que todos y cada uno de nosotros podamos aprender, hermano amado. Y obviamente cada cual va a sacar una interpretación diferente, y por qué no decirlo, una interpretación mejor de la que yo personalmente pude dar en este estudio. Así que vamos a comenzar primeramente leyendo un versículo bíblico de base para poder empezar este estudio, que estaba en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 7. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Amén. Y la escritura dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. Este es el versículo base que quise escoger para poder entregar, como bien les decía, este estudio. Y lo quise hacer en audio porque la verdad son varias páginas que pudimos escribir, varias páginas que pudimos tratar de resumir de otros lugares, de otras informaciones, de otros videos también de pastores que uno puede analizar, puede ver, y que la mayoría también llegaban a un común acuerdo de que no, no vamos a entender al 100% nunca la Trinidad de Dios, porque es parte de la esencia de Dios, y es algo infinito, hermano amado. O sea, nuestra mente es limitada, pero Dios es ilimitado. Entonces, aspectos podemos llegar a comprender de esto, pero entenderlo al 100% yo creo que es imposible para nuestra mente. Pero con la ayuda del Señor vamos a tratar de hablar algunos temas principales. Por lo menos al comenzar a ver nuestro título del día de hoy, nos damos cuenta de que es un tema sumamente complicado, hermano, debido a la complejidad, como le decía, de la que estamos hablando, de que es nuestro Dios. Pero podemos ver algo en su origen, hermano amado, sobre esta palabra. La palabra Trinidad viene del latín trinitas, y si bien este término no está en la Biblia, hermanos amados, tampoco por no estar presente no podemos descartar su veracidad. Y esto se debe a que al tratar de explicar realidades celestiales, nuestro lenguaje nunca va a alcanzar, hermanos amados. O sea, nunca vamos a poder simplificar, hermanos amados, con términos nuestros, con términos, se podría decir, muy coloquiales, o de nuestro diario hablar, cuando nos insertamos, cuando nos podemos introducir a un tema de aspecto celestial, hermano amado. Nuestro lenguaje es muy limitado, hermano amado. Por eso creemos que la doctrina de la Trinidad
hermanos amados, es una de las doctrinas más centrales también del cristianismo, pero también una de las más complicadas. Por lo menos la doctrina de la Trinidad, para tener un escenario histórico, se podría decir, empieza alrededor del año 215 después de Cristo, cuando en la iglesia primitiva ya había empezado, hermanos amados, a introducirse doctrinas relacionadas a ir en contra de la divinidad de Jesús. Por eso nace esta doctrina, hermanos amados, de la Trinidad de Dios, porque dentro de la iglesia primitiva, incluso el apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versos 8 y 10, y el mismo apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2, versos 22 y 23, ya le advertían a la iglesia de que iban a haber algunas herejías, iban a haber algunas personas que iban a hablar doctrinas contrarias, incluso hasta en este mismo tiempo usted lo puede hallar, pero una de las principales, hermano amado, influenciadas obviamente por el judaísmo, era que solamente hay un solo Dios, y eso nosotros lo afirmamos. La palabra del Señor nos dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero la Escritura, y por eso queremos entrar en este tema de la Trinidad, también nos habla en pasajes del Antiguo y tanto del Nuevo Testamento, que hay pasajes bíblicos donde se da una sombra también, o se puede apreciar de que Dios está hablando consigo mismo, donde habla en plural, hermanos amados, y donde podemos también rescatar esta doctrina sobre la Trinidad. La intención, hermanos amados, de este estudio es más que nada entrar en no entrar en conceptos teológicos. Más que nada la función de este estudio es poder entregar una vista un poco más práctica sobre la Trinidad, no creyendo por ningún motivo que términos teológicos no vayan a ser importantes para nosotros, pero creo que podemos sacarle un mejor provecho al ver cómo podemos aplicar y en qué nos beneficia esta doctrina, hermanos amados, en nuestra vida, ¿ya? Y primeramente tenemos que decir de Dios que es una persona, ¿ya? Dios se representa a nosotros también como un Dios, un solo Dios en tres personas. Eso es como una base, hermanos amados. Pero ¿por qué podemos decir que nuestro Dios puede ser representado también como persona? ¿Ya? Una de las características para definirla a alguien como una persona es tener conciencia de sí mismo, ¿ya? A diferencia de los animales, los humanos tenemos conciencia de sí mismos y sabemos quiénes somos y podemos autoconocernos, ¿ya? Algo similar pasa con Dios. Dios es una persona porque tiene conciencia de sí mismo, ¿ya? No quiere decir que Dios sea igual como nosotros, personas, que Dios esté representado en una persona, sino que es como una persona, tiene características como una persona, ¿ya? Y es una persona porque tiene una conciencia de sí mismo, ¿ya? Otra parte de una persona es que otra persona puede dar testimonio de sí, ¿ya? O sea, en el caso del Padre, ya, en el caso hablando, empezando a desglosar un poco lo que es la Trinidad, que en simples rasgos sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que esa sería la Trinidad de la cual habla la Biblia, ¿ya? Sería el Hijo aquel que daría testimonio del Padre, ¿ya? Dios tiene autoconocimiento de sí mismo a través del Hijo, debido a que Él es la imagen de Dios, ¿ya? Así nosotros podemos confirmar que nosotros tenemos autoconocimiento de nosotros mismos, y también hay otras personas que dan testimonio de nosotros, que nosotros obviamente existimos, y podemos constituirnos como una persona. Y también Dios tiene autoconocimiento a través del Hijo, debido a que Él es la imagen de Dios, ¿ya? Entonces, si el Padre se conoce a través del Hijo, por medio del Hijo se revela el Padre, ¿ya? Y ahí es donde podemos llegar a la Escritura, donde dice en San Juan 14:9, al que a mí ha visto,
el que me ha visto a mí, disculpe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ya? Ahí donde se confirma esta palabra, hermanos amados, hablando de que si nosotros llegamos a conocer al Hijo, por ende, nosotros podemos llegar a conocer al Padre, porque Él es la imagen de Dios. Así que eso por lo menos es un versículo bíblico que podemos compartir en este día y que nos va a ser de gran ayuda también para entender en parte, como le digo, no vamos a entender el 100%, pero sí en parte lo que es esta Trinidad, que es la Trinidad de Dios. También hay un tema que fue una sorpresa para mí, hermanos amados, el poder ver de que hay un aspecto relacionado a la Trinidad de Dios que es el amor, ¿ya? Y usted, ¿por qué dirá? Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, la Escritura dice, porque Dios es amor, ¿ya? El pensar que Dios es amor nos ayuda a entender la Trinidad de Dios, debido a que les permite existir siempre en unidad, sin dividirse, en donde cada uno se entrega por igual. El Padre habita en el Hijo por amor, el Hijo habita en el Padre también por amor, el Espíritu Santo viene del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, ¿ya? Esta relación de amor, hermanos amados, nos da una enseñanza también donde la Escritura dice que el amor no busca lo suyo, no es vanaglorioso, hermano amado. Entonces, esta Trinidad que es de repente muchas veces enredada para nosotros, se transforma en medio tiene una dificultad, un grado de dificultad para entenderlo, pero hermanos amados, este amor, la Escritura dice que Dios es amor y permite que esta Trinidad conviva, hermanos amados, en comunión, y ninguno, hermanos amados, pasa a ser mayor que en otro en dignidad divina, se podría llegar a decir. Pero sí, más adelante vamos a ver que hay cierta subordinación en cuanto a lo que es funciones, en ciertos aspectos específicos, pero en esencia divina, hermanos amados, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma, se podría decir, altura o el mismo grado de divinidad, hermano amado, en esta Trinidad. ¿Ya? Por eso le quería mencionar esto sobre el amor. Cuando hablamos de que Dios es amor, obviamente es un Dios de salvación, un Dios que vino a morir por nosotros, encarnado en Jesucristo, hermanos amados, pero también un aspecto que quizás no muchas veces lo tomamos en cuenta, es que este mismo amor, no que Dios tenga amor, sino que Él es amor en esencia, permite que esta Trinidad pueda coexistir, hermano amado, eternamente y pueda también ser de una manera, se podría decir muy simple, una manera eficiente de que la divinidad se pueda ejercer de manera correcta, se podría decir, ¿ya? Veamos si es que podemos en algunos aspectos de la Biblia poder comprobar también esta Trinidad, porque uno puede tener una opinión, pero es distinto a verlo en la palabra, ¿ya? Recordemos algunos aspectos que nos van a llevar a poder entender de mejor manera todo esto. Que Dios es eterno, ¿ya? Él siempre ha existido, Él no tiene un comienzo ni un final. Dios es inmutable también, Él no cambia, ¿ya? O sea, lo que hay desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y más allá de las Escrituras, todo lo que se haya hecho ha sido hecho por Dios, pero Él tampoco cambia, Él no cambia de esencia, Él es inmutable, como le decía. Y con esto podemos decir que si hoy Dios es una Trinidad, porque lo vamos a ver en las Escrituras, lo ha sido antes también. Por ende hay registros también y por ende hay también, se podría decir, afirmaciones que lo avalan y lo seguirá siendo, ¿ya? O sea, durante el tiempo también vamos a encontrar estas confirmaciones, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, ¿ya? Entonces Dios dijo, hablando en singular, hagamos, ahí ocupa una palabra en plural,
al hombre a nuestra imagen y semejanza. En un principio, obviamente, Dios hablando se refiere a sí mismo, ¿me entiendes? Dios habla consigo mismo y usa el plural para hacerlo. Sin embargo, no dice vamos a hacerlo a sus imágenes o a nuestras imágenes y semejanzas, sino que Él dice a nuestra, hablando en singular nuevamente, a nuestra imagen, porque solo hay un solo Dios, ¿ya? O sea, este primer versículo nos empieza a dar una cierta pista de lo que Dios quiere hablar a través de su palabra, y es de que Dios en muchas maneras, Él habló también con otra parte de la Trinidad, con la otra persona de la Trinidad, y pudo también tener un acuerdo, ¿ya? Para nosotros es muy raro saber cómo será esto, pero recuerde, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es muy diferente a nosotros, a pesar de que estamos hechos a imagen y semejanza, pero Él en esencia es, pero muchas veces inentendible, hermanos amados, de la grandeza al Dios que usted sirve, hermanos amados. En Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 3, verso 22, también cuando Dios echa del huerto a Adán y Eva, también ocupa la palabra uno de nosotros. Si usted lo busca, Génesis capítulo 3, verso 22, igual está hablando en plural, ¿ya? Igual ahí hay un indicio ahí de lo que estamos hablando. En Génesis también, Génesis 11, capítulo 11, verso 7, cuando estamos viendo el escenario de la Torre de Babel, también Dios habla en plural cuando habla y ocupa la palabra descendamos, ¿ya? Pero hablando de sí mismo, no hablando con alguien aparte ni nada, o sea, hablando de sí mismo, descendamos y confundamos sus lenguas. Y también este versículo también nos ayuda a entender cómo en el Antiguo Testamento ya hay indicios de esta Trinidad gloriosa. Antes de seguir, hay que dejar en claro ciertos puntos, como le decía, pero súper claros, o sea, no hay que dejar una sombra de duda en esto. No hay tres dioses, hermano, ya, solo es un solo Dios. Sin embargo, Dios se refiere a sí mismo usando un plural, ¿ya? O sea, Dios se refiere a sí mismo como más de un ente pensante, ¿ya? Se observa, por ejemplo, la Trinidad conversando consigo mismo. En el Salmo 110, versículo 1, por ejemplo, dice Jehová, la escritura habla obviamente de Dios, dijo a mi Señor, ¿ya? Una de las personas de la divinidad, que entraríamos a hablar obviamente de Dios Padre, ¿ya? Dijo a mi Señor, que sería el Dios el Hijo, ¿ya? Una persona, como le decía, de la divinidad habla con otra persona de la divinidad, ¿ya? El versículo, por lo menos, de Salmo, el Salmo 110, el versículo 1, ¿ya? Creo que se lo voy a compartir un poco. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿ya? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿ya? O sea, y ahí obviamente es un salmo de David. David dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿ya? O sea, y sabemos que, como les vuelvo a repetir, solamente hay un Dios, hay un Señor, y no hay varios dioses como en algunas otras culturas, ¿ya? Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, verso 1, también se puede ver un versículo bíblico que habla sobre esta Trinidad y cómo Dios también habla de repente, muchas veces en plural. Ya dice, he aquí yo, Dios, obviamente, envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, ¿ya? Obviamente Dios ahí está revelándose a sí mismo de manera plural, ¿ya? Está hablando Dios a sí mismo en manera plural, ya diciendo que Él enviaría un mensajero que el cual prepararía camino delante de mí. Imagínense lo que el Señor dice, Él que prepararía camino delante de mí,
y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Ya? Ahí hay otra oportunidad donde Dios habla en plural, ¿ya? Y se refiere a sí mismo como otra persona, ¿ya? Pero no solamente en el Antiguo Testamento podemos encontrar ciertos indicios y ciertas confirmaciones de esta doctrina, sino también que en el Nuevo Testamento también podemos encontrar vestigios de versículos bíblicos hablando sobre la Trinidad de Dios, ¿ya? Partamos, por ejemplo, con la parte donde Jesús es bautizado en el Jordán, un versículo bíblico muy también conocido, por ejemplo, incluso está en todos los evangelios. Mateo, por ejemplo, 16, 3:16. Y Jesús dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí de los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma. Ahí está el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Padre hablando del Hijo y el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo. O sea, ahí se ve la Trinidad de Dios también obrando y operando de manera conjunta, ¿ya? También son, como le decía, son tres personas obrando ahí, pero es un solo Dios, ¿ya? Más ejemplos, por ejemplo, Mateo 28, 19, 20, donde la Escritura dice: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? No nombra solamente uno y los otros los deja como opcionales, sino que dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, son tres personas con la misma importancia, ya lo que habla Mateo 28, 19, 20, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y recalca y del, indicando de que cada uno de ellos tiene su importancia, ¿ya? En Primera de Corintios también, en el capítulo 12, el verso 4, 5 y 6, también se puede ver reflejado mucho la frase: el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, en el versículo 5, y el versículo 6, Dios es el mismo, hablando también sobre la Trinidad. En Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14, la Escritura dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, hablando de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Otra vez nuevamente mencionada la Trinidad de Dios en una sola importancia, hermanos amados. Por ejemplo, también otro ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, dice el verso 4, un espíritu, verso 5, un Señor, y verso 6, un Dios y Padre, ¿ya? También se nombra la Trinidad de Dios en este versículo de Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. Primera de Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. También Judas, ya Judas capítulo 20, 21, no capítulo 20, sino que versículos 20, 21, porque Judas es un solo capítulo, no tiene más. Así que es versículos 20 y 21. Vamos a ver si lo podemos buscar un momento. Judas, para que lo podamos leer completo. Judas, versículo, vamos a buscarlo. Dice el 20 y 21, dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén.
nuevamente hablando otro apóstol podiendo hablar de lo que es la Trinidad de Dios, que es el tema del cual estamos hablando hoy día. Primera de Juan capítulo 5, verso 7 dice, porque son tres, y el versículo que leíamos al principio, son tres los que dan testimonio en el cielo, y creo que este es uno de los versículos más claros sobre la Trinidad. El Padre, el Verbo, o el Hijo, según obviamente según Juan capítulo 1, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahí lo dice claramente, ¿ya? No hay interpretaciones aparte, sino que ahí obviamente lo dice claramente que estos tres son uno, ¿ya? Vamos a seguir avanzando también en nuestro estudio. Eh, Como le volvíamos a repetir, nuestro Dios es uno y lo vamos a recalcar muchas veces para que no haya alguna duda, alguna sombra de duda. Por ejemplo, Deuteronomio 6, verso 4, un versículo que nos apoya mucho al hablar de este único y solo Dios, pero como leíamos primera de Juan, versos 5 y 7, es una Trinidad, es un solo Dios, son tres personas, pero un solo Dios, ¿ya? Solo hay un Dios, ¿ya? Pero en la perfecta unidad que es Dios, hay una eterna distinción entre tres personas que reciben el título de Dios y Señor, y a quienes se atribuye también la creación, ¿ya? Por ejemplo, cada uno de las personas de Dios puede llevar un cierto título que los une también a las tres, a las tres, a las tres personas. Por ejemplo, el Padre es Dios, ¿ya? En Romanos 1, versículo 7, habla sobre el Padre principalmente como Dios. El Hijo también es reconocido en la Biblia, en Romanos capítulo 9, verso 5, también es reconocido el Hijo como Dios, ¿ya? Romanos capítulo 9, verso 5, mire lo que dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ya? Y el Espíritu Santo también puede ser reconocido como Dios en el Nuevo Testamento, en nuestra Biblia, Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, dice en la parte de Ananías y Zafira, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y qué dijo el primer versículo? ¿Para qué mientes al Espíritu Santo? ¿Ya? Y en el otro versículo decía, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Ya? Ahí hay una referencia de Pedro, al cual habla también de esta Trinidad y habla del Espíritu Santo como Dios. ¿Ya? También cada uno de ellos tiene el título de Señor. ¿Ya? El Padre, obviamente, es el Señor, dice la Escritura en Mateo capítulo 11, verso 25. Mateo 11, 25. 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo. Y el Hijo también es llamado Señor en Hechos capítulo 2, verso 36. 2, verso 36. Dice, sepa pues ciertamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ya? Esto es por lo menos lo que podemos hablar. El Padre es llamado Señor, el Hijo también es llamado Señor y el Espíritu Santo también es llamado Señor en 2 de Corintios capítulo 3, verso
17, ¿ya? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Igual es llamado el Espíritu Santo como Señor de nosotros. Y también cada uno tiene el título de creador también. Isaías, por ejemplo, 42, verso 5, habla de el Padre como creador. Dice así, dice Jehová Dios, creador de los cielos, ¿ya? Y también está en la parte donde el Hijo es llamado también como creador, ¿ya? En Juan capítulo 1, verso 3. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y de quién está hablando? Del verbo, o sea, el verbo, el Hijo, ¿ya? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿ya? Está hablando también de Él como un creador, ¿ya? Como un creador, como al igual como es llamado el Padre, y por eso también podemos hablar de una Trinidad, tanto del que están unidas el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y también tenemos el Espíritu Santo, ¿ya? Que de repente no es como visto, como tiene un aspecto, y quizás por nuestro propio lenguaje no es tomado como algo al mismo rango que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo como que siempre queda relegado un poco de nuestra jerga, se podría decir, y no se le da la importancia a la que tiene el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, hablando de que el Espíritu Santo es llamado creador, habla en Job capítulo 33, verso 4, capítulo 33 de Job, verso 4, lo coloca el Espíritu como creador. Dice la Escritura, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿ya? Por lo menos también habla de el Espíritu Santo como creador. O sea, ¿por qué le hablo de estas cosas, de estas definiciones? Porque si la Escritura hubiese hecho una distinción entre ellos, de divinidad, se podría decir, no le colocaría el mismo título a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, habrían diferencias, diferencias. Solo a uno se le diría Señor, solo a uno se le diría Creador, solo a uno le dirían Dios. Pero vimos recién que a todos se le da el mismo título, y por eso también es como una afirmación y es un apoyo para nosotros el poder decir, según esto, que también es una Trinidad del Dios al cual nosotros alabamos, y que cada vez queda un poquito menos también con nuestro estudio. Y si hablamos obviamente de la doctrina de la Trinidad, para ir haciendo un redondeo cada vez más, podemos decir algunas cosas. Hay en el ser divino una sola esencia, es como una pequeña definición que traté de buscar para poder también explicar de alguna manera lo que estamos hablando. Hay en el ser divino una sola esencia, o sea, una naturaleza, y que es indivisible, ¿ya? Hay en el ser divino también tres personas o tres subsistencias, pero en Dios no hay tres dioses, solo un Dios. La esencia de Dios pertenece por igual en las tres personas, igual en la autoridad, por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 18, o Filipenses capítulo 2, verso 6. Y también la relación y la operación de las tres personas están definidas por un orden. Hay una cierta subordinación, como le decía delante, pero no en autoridad, sino que solamente para tareas específicas. Ya, el Hijo y el Espíritu Santo son subordinados por sus funciones, solo por actividad y no por importancia, ¿ya? O sea, el Hijo y el Espíritu Santo son subordinados, ¿ya? O sea, están debajo por actividades y por función, debajo del Padre, ¿ya? Y bueno, obviamente trataremos de desglosar un poco también en el estudio cada una de las personas, más o menos qué aspecto cumple cada uno de ellos, y para hacer una cierta diferencia también.
Y si bien hemos dicho que es un solo Dios en tres personas, pues lo hemos repetido muchas veces, con la misma esencia y divinidad podemos también apreciar ciertas propiedades y funciones que tiene cada uno. Ahí sí quizás haya una diferencia. Por ejemplo, el Padre, hablemos un poco de él. No es engendrado ni procede de ninguna de las otras personas, ¿ya? Eh, Todas las cosas, al contrario, todas las cosas proceden de él, como dice Primera de Corintios capítulo 8, verso 6. ¿Ya? Él también es constituido, se le puede atribuir la obra de la creación, como leíamos en Isaías capítulo 42, verso 5. También es el que designó o diseñó la obra de la redención, se podría darle también esa atribución a él. Eh, es en todo santo, el Padre, es todo amor, todo misericordia y todo sabiduría, ¿ya? Y él lo que busca, como dice 1 Juan capítulo 3, verso 1, es hacernos sus hijos, ¿ya? Esos son ciertos aspectos que podemos hablar del Padre. También el Padre es el que engendra, ¿ya? Pero no el engendrado, como decíamos al principio. Él envía, pero él nunca aparece como el enviado, ¿ya? El Padre nunca es el medio de la actividad, o sea, nunca es, siempre Él envía, siempre Él habla, siempre Él da la orden, pero no él presencialmente, se podría decir, Él ejecuta, ¿ya? Veamos un aspecto del Hijo, ¿ya? De Jesucristo. Él sí es engendrado eternamente del Padre, como dice Juan capítulo 1, verso 14. Esto no significa que es un acto que fue terminado en un muy distinto pasado, ¿ya? Él no fue terminado, ¿ya? Eh, Sino más bien es un acto que no pertenece al tiempo, ¿ya? Ahí es donde de repente nos cuesta entender un poco, o nos cuesta explicarlo, ¿ya? Pero él no es algo que haya tenido un comienzo y un fin, sino que él también es eterno, él es engendrado eternamente por el Padre, ¿ya? Es un acto de un eterno presente. Es que en el ambiente, en el medio donde vive la deidad de Dios, es un eterno presente. O sea, no hay un pasado para él, ni hay un futuro, ni hay un presente. O sea, solamente está el presente, pero para nosotros sí pasan muchos años. Pero para él no cambia, no hay una diferencia en él, porque él no vive obviamente en un espacio-tiempo como nosotros. Eh, es un acto que siempre continúa y ya siempre está completo, ¿ya? Como le digo, no vamos a tratar de comprender inmediatamente esta doctrina de la Trinidad de Dios. Es una de las doctrinas que también muchos filósofos y teólogos cristianos han tratado de debatir desde el comienzo de la iglesia. Y yo personalmente no me siento con la capacidad de poder darle un corte al tema. O sea, compararme con muchos filósofos y teólogos sería muy vanaglorioso, y también estaría en un error garrafal, porque lo que hemos tratado de recaudar son muchos datos de muchos también filósofos y teólogos que han hablado sobre el tema, ¿ya? Lo vuelvo a recalcar para no caer en contradicciones, o no pensar de que en este estudio es la fuente total, y nunca lo querría que así lo piense, ¿ya? Eh, Como le decía, del Hijo, no es un ser creado, ¿ya? No es inferior tampoco al Padre, ¿ya? Hay una analogía que me gustó también, que la leí por ahí. Decía que es como el pensamiento y la palabra. Sin el pensamiento no se emite una palabra, ¿ya? Pero sí, sin emitir la palabra, el pensamiento no se conocería, ¿ya? O sea, si usted hace esa analogía de decir, la palabra sin un pensamiento no se podría emitir, pero tampoco se podría emitir la palabra. Si no se emite una palabra, no se llegaría a dar a conocer el pensamiento, ¿ya? Es como una bonita analogía, que para poder entender
que no hay ninguno mayor del otro, ¿ya? Eh, el Hijo, como decíamos al principio, Él es la imagen misma de Dios, ¿ya? Segunda de Corintios 4:4 también lo puede buscar y lo puede comprobar. Y también por Él son todas las cosas, por Él, obviamente mediante Él, son todas las cosas, en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Él también, una de sus características principales es que se hizo hombre, o sea, encarnó. Eh, También una de las atribuciones que se le puede dar a Él es que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Hablando hombre sobre la raza humana, ya, no de hombre que solamente al hombre y no a las mujeres, obviamente, sino que está hablando del ser humano, ya. Él también es partícipe de la obra de la redención, ¿ya? Y obviamente algo que es evidente, él también muere en la cruz, también en Juan capítulo 19, versos 17 al 30, habla sobre su muerte en una cruz, crucificado por la paga del pecado de toda la humanidad. Y también él se transforma a sí mismo por ese acto como el redentor de nuestras vidas, y según lo que dice Filipenses también, Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11, ¿ya? O sea, esas son como características que podríamos hablar de cada uno. Y también si hablamos del Padre, del Hijo, también vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿ya? Y ya vamos llegando a la parte final de nuestro estudio. Eh, el Espíritu Santo también procede eternamente del Padre y eternamente del Hijo, ¿ya? Él es enviado por el Padre, ¿ya? Y también por el Hijo, ¿ya? En Juan capítulo 15, verso 26. Él, mire, me gustó la parte del Espíritu Santo, y acá quizás vamos a tratar de hablar un poquito más. Porque es algo que, como le digo, a mi parecer, y quizá haya otro hermano que le está pasando lo mismo, siempre el grado de importancia al Padre por estar siempre presente en la creación y en muchas otras cosas más, al Hijo por el sacrificio eterno que Él hizo por nosotros, el morir en la cruz, pero el Espíritu Santo siempre quizás lo dejamos a un lado en mi experiencia. No le daba la misma importancia, quizás por ignorancia, pero no era que lo tomaba como nada. Para mí era súper importante, pero si colocaba prioridades, podría colocar a Jesús y después al Espíritu Santo, porque no entendía a lo que ahora, debido a todo lo que he podido investigar y en este corto tiempo, que es aproximadamente un mes, lo que he podido recaudar en datos y en comentarios también de otros hermanos, comentarios bíblicos de otros pastores, eh, el Espíritu Santo, yo personalmente no le daba la misma importancia al no entender bien la Trinidad de Dios. Ya, por ahí también viene la importancia de ser templo del Espíritu Santo. O sea, estás hablando de que llevas a Dios contigo. O sea, yo encuentro que si yo puedo recalcar algo de este estudio, es entender de que el Espíritu Santo tiene la misma importancia de cómo el pueblo de Israel veía al Padre, ¿ya? O sea, una importancia, una divinidad, un celo por mantener su palabra, y creo que nosotros muchas veces nos falta esa área con el Espíritu Santo. Em, Él habla lo que oye del Padre y del Hijo, ¿ya? Él da testimonio de Cristo. En San Juan capítulo 15, verso 26, lo puede ver. Él vino como consolador. También hay partes de la Biblia lo habla como un abogado también, como el que aboga por nosotros. Y también vino a tomar el lugar de Cristo acá en la tierra, ¿ya? Y a hacer la obra de Cristo sobre la tierra, es decir, enseñar, proclamar, testificar, declarar como el Hijo lo hacía, ¿ya? En San Juan 14, 26
lo puede ver. Entonces la obra del Espíritu Santo con su iglesia es sumamente importante. O sea, si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, nada de las cosas que le estaba comentando, enseñar, proclamar, testificar, ya declarar al hijo, declarar como el hijo lo hacía, o sea, enseñar, hablar de Dios, hablar de la salvación, hablar de todas estas cosas, sin el Espíritu Santo no podríamos hacerlo, ya. No podríamos hacerlo en ningún momento. Y la Escritura dice en San Juan capítulo 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, Jesucristo hablando de que el Padre enviaría al Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿ya? Entonces, la obra del Espíritu Santo dentro de nuestras iglesias, por más que a quizás algún hermano le parezca, pero algo sumamente obvio, yo quiero también apelar a que quizás alguien no lo entendía de la misma manera, y la Escritura dice que también tiene aspectos muy importantes del Espíritu Santo. Por ejemplo, Él nos regenera. En la carta de Tito, en el capítulo 3, verso 5, Él habla de, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya, o sea, es una de las partes fundamentales de la obra de la iglesia, hermanos amados, de poder, del funcionamiento correcto, hermano amado. O sea, nada, hermano amado, nada podríamos hacer si no estuviera el Espíritu de Dios junto a nosotros y si Él no estuviera respaldando el trabajo de los siervos, respaldando el trabajo de mis hermanos que predican, de mis hermanos que están en oración, que están en ayuno, que están en cadenas de oración, que mis hermanos evangelistas que tienen que estar quizá orando por personas necesitadas, o cuánto hermano más que Dios lo lleva y lo usa. Tiene que tener en cuenta que sin el Espíritu Santo de Dios, nada de eso podría usted hacer. La Escritura habla también de que Él redarguye, el Espíritu Santo redarguye. Y en San Juan capítulo 16, versos 7 al 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ya, eso es lo que dice el Señor, y el versículo 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire, incluso lo que hace no solamente con la iglesia, sino también con el mundo, que lo va a convencer de pecado, va a convencer de justicia y de juicio. Ya, o sea, todo cuando usted esté predicando, hermano amado, y un alma se convierta, un alma llega al conocimiento de Dios, el Espíritu Santo lo convenció, el Espíritu Santo fueron sus palabras, pero el Espíritu Santo llegó, tocó ese corazón y lo quebrantó, porque esa es la obra que Él hace en la tierra junto a su iglesia, junto a su amada iglesia, que, como decíamos al principio, Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario a través del sacrificio de su vida, pero a través de ese sacrificio también pudimos conocer esta salvación gloriosa que tenemos que guardar y preservar como lo más preciado. El Espíritu Santo también nos guía. Ya cuando usted esté en consultas, cuando usted esté en tinieblas, muchas veces cuando usted no sepa para dónde ir, cómo obrar, cuál es el camino correcto, el Espíritu Santo nos guía. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el Señor nos guía, hermano amado, a hacer lo bueno y a reconocer lo malo que estamos haciendo, y nos guía también al arrepentimiento, hermano amado. Y obviamente el Espíritu Santo es el que reparte los dones dentro de la iglesia, hermanos amados. En 1 Corintios capítulo 12, es un versículo que quizás se ha leído mucho, hermano amado. Y la Escritura dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea,
Si hay algún don del Espíritu, es repartido por misericordia del Espíritu Santo hacia su vida. Ya usted no tiene ese don por haber sido mayor que algún hermano, sino que el Espíritu Santo quiso dárselo para usted, y ese don tiene que ocuparlo para poder edificar la iglesia, hermano amado. Por eso tiene que ser cuidadoso con lo que Dios nos da. Somos templo del Espíritu Santo, como le decía, hermano amado, y eso debe ser algo primordial en nuestra vida, de decir: Señor, limpia mi vida, limpia este templo, porque soy templo tuyo. Dentro de mí espiritualmente debes habitar tú, y para que tú habites debe estar santo y limpio mi lugar de adoración espiritual a Dios, hermano amado. Así que eso por lo menos podría ya estar concluyendo este estudio, digo, sobre la Trinidad de Dios, muy en general, hermano amado, muy, se podría decir, una pincelada de lo que es la Trinidad de Dios. Y también quiero finalizar con un fragmento del libro El conocimiento del Dios Santo, de A.W. Tozer, ya que fue un pastor estadounidense, si no mal recuerdo, que daba una referencia sobre la Trinidad de Dios, y quiero leérselo textual. Lo tuve que escribir, es un fragmento un poco extenso, pero quise escribirlo porque me parece una explicación muy acertada de este pastor. Y ya con esto quiero finalizar el estudio. Y el fragmento del libro El conocimiento del Dios Santo dice: una creencia popular entre los cristianos divide la obra de Dios entre las tres personas, atribuyéndoles a una parte concreta a cada una, como por ejemplo la creación al Padre, la redención al Hijo y la regeneración al Espíritu Santo. Esto es en parte cierto, pero no por completo, porque Dios no puede dividirse a sí mismo de tal manera que una de las personas trabaje mientras las otras permanecen inactivas. En las Escrituras se muestra a las tres personas actuando en una armoniosa unidad en todas las obras poderosas que son realizadas a lo largo y ancho del universo. Amén. Espero que este breve estudio, le haya servido de bendición para conocer mejor al Dios que está alabando usted, para conocer mejor lo que podría convertirse en una de las doctrinas principales de nuestra cristiandad. Y también, hermano amado, nos separa, si usted podría darle una breve conclusión, nos separa también de muchas otras doctrinas donde hablan sobre donde Jesucristo es un semidios, Jesucristo fue un ángel, Jesucristo fue un hombre que alcanzó una cierta divinidad, pero no se le da la atribución como deidad. Y también nos diferenciamos de poder decir que el Espíritu Santo es una fuerza o es una esencia que se ejerce, pero no es divina, ya, y no se le merece el respeto y la divinidad, al igual que Dios el Padre, ya. Yo creo que eso es una de las grandes diferencias que podemos rescatar del estudio, de poder decir las tres partes de la persona de Dios son importantes y dignas en divinidad y en esencia, y solamente hay una pequeña diferencia en lo que es las funciones y una subordinación en lo que es las funciones del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted piensa que el Espíritu Santo no tiene la misma importancia que Dios el Padre, creo que con el estudio pudimos cambiar esa mirada, poder decir lo que estamos viviendo como cristianos en este momento no es cualquier cosa, sino que tenemos que colocarnos, hermanos amados, en una posición de poder buscar la santidad de Dios, porque si somos templo del Espíritu Santo de Dios, ese templo tiene que estar limpio espiritualmente para que su presencia, para que su Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Así que con esto quiero concluir este estudio. Que Dios les bendiga, hermanos amados y pastores en todo lugar. Si tienen quizás algo que agregar al estudio, no nos vamos a negar nunca, hermanos amados. Estamos para aprender, estamos para ser corregidos también, pero el estudio lo hemos hecho con mucho amor, con mucha dedicación. Creo que es uno de los estudios donde más me he tratado de esforzar de poder aprender desde cero, hermano amado.
y me gustaría seguir aprendiendo sobre esta Trinidad gloriosa de la cual nos habla la palabra del Señor. Un abrazo de la distancia. Se despide su hermano Mirko Cárdenas, vicepresidente de la Juventud Nacional Embajadores de Cristo y también presidente de jóvenes del lugar de Colonia Tres Puentes. Ha sido un agrado poder entregar este estudio y lo vamos a dejar todo en las manos del Señor. Así que Dios les bendiga. Un abrazo de la distancia.